¿Cuál es la conexión entre un grifo que gotea, el conjunto de Mandelbrot, una población de conejos, la convección térmica en un fluido y la activación de neuronas en tu cerebro? Es esta simple ecuación. Digamos que quieres modelar una población de conejos. Si tienes X cantidad de conejos este año, ¿cuántos conejos tendrás el próximo año? El modelo más simple que puedo imaginar es donde simplemente multiplicamos por algún número la tasa de crecimiento R, que podría ser 2, e implicaría que la población se duplicaría cada año. Pero el problema es que eso implica que la cantidad de conejos crecería exponencialmente para siempre. Entonces puedo agregar el término 1 menos X para representar las restricciones del entorno. Y aquí estoy imaginando que la población X es un porcentaje del máximo teórico. Entonces va de 0 a 1. Y cuando se acerca a ese máximo, este término tiende a 0. Y eso limita a la población. Así que esta es la aplicación logística. XN más 1 es la población del próximo año y XN es la población de este año. Y si representamos gráficamente la población del año próximo versus la población de este año, veremos que es una parábola invertida. Es la ecuación más simple que puedes hacer con un ciclo de retroalimentación negativa. Cuanto más grande sea la población aquí, menor será el año siguiente. Entonces, probemos un ejemplo. Digamos que estamos tratando con un grupo particularmente activo de conejos. Entonces, R es igual a 2.6 y luego escojamos una población inicial del 40% del máximo. Entonces, 0.4. Y luego multiplico por 1 menos 0.4 y obtenemos 0.624. Entonces la población aumentó en el primer año. Pero lo que nos interesa es el comportamiento a largo plazo de esta población. Podemos volver a poner a esta población en la ecuación y para acelerar las cosas podemos escribir 2.6 por la respuesta por 1 menos la respuesta, igual a 0.61. Entonces la población bajó un poco. Otra vez. 0.619, 0.613, 0.617, 0.615, 0.616, 0.615. Y si sigo presionando Enter, veremos que la población no cambia. Se ha estabilizado, lo que coincide con las poblaciones silvestres. A menudo permanecen iguales siempre que los nacimientos y las muertes sean equilibrados. Ahora quiero hacer un gráfico de esta iteración. Aquí vemos que ha alcanzado un valor de equilibrio en 0.615. Entonces, ¿qué pasaría si cambio la población inicial? Solo moveré esto de aquí y veremos que cambian los primeros años. Pero la población de equilibrio sigue siendo la misma. Entonces, básicamente podemos ignorar la población inicial. Lo que realmente me interesa es ver cómo varía esta población de equilibrio dependiendo de R, la tasa de crecimiento. Como podemos ver, si disminuyo la tasa de crecimiento, la población de equilibrio disminuye. ¿Tiene sentido? Y de hecho, si R cae por debajo de 1, entonces la población cae finalmente y se extingue. Entonces, quiero hacer otro gráfico donde en el eje X tengo R, la tasa de crecimiento, y en el eje Y trazo la población de equilibrio, la población que obtenemos después de muchas generaciones. Para valores bajos de R, vemos que las poblaciones siempre se extinguen. El valor de equilibrio es 0. Pero una vez que llegamos a 1, la población se estabiliza en un valor constante, y cuanto mayor es R, mayor es la población de equilibrio. Hasta aquí todo está bien. Pero ahora viene la parte extraña. Una vez que R supera 3, el gráfico se divide en 2. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sin importar cuántas veces iteramos la ecuación, nunca se establece en un solo valor constante. En cambio, oscila de un lado a otro entre dos valores. Un año la población es mayor, al año siguiente menor y luego el ciclo se repite. La naturaleza cíclica de las poblaciones también se observa en la naturaleza. Un año puede haber más conejos, luego menos al próximo año y más nuevamente al año siguiente. A medida que R continúa aumentando, la bifurcación se separa más y luego cada una se divide nuevamente. Ahora, en lugar de oscilar entre dos valores, las poblaciones pasan por un ciclo de 4 años antes de repetirse. Dado que la duración del ciclo o periodo se ha duplicado, estos se conocen como bifurcación de periodo doble.
Y a medida que R aumenta, hay más periodos de duplicación de la bifurcación. Son cada vez más rápidos y llevan a ciclos de 8, 16, 32, 64 y luego cuando R es igual a 3.57, el caos. La población nunca se estabiliza en absoluto. Rebota como si fuera al azar. De hecho, esta ecuación proporcionó uno de los primeros métodos para generar números aleatorios en computadoras. Era una forma de obtener algo impredecible de una máquina determinista. Aquí no hay un patrón, no hay repetición. Pero si supiéramos las condiciones iniciales exactas, podríamos calcular los valores exactamente. Por eso se los considera números pseudo-aleatorios. Ahora podemos esperar que la ecuación sea caótica de aquí en adelante, pero a medida que la R aumenta, el orden regresa. Existen estas ventanas de comportamiento periódico estable en el medio del caos. Por ejemplo, cuando R es igual a 3.83, hay un ciclo estable con un periodo de 3 años. Y a medida que R continúa aumentando, se divide en 6, 12, 24 y así sucesivamente antes de volver al caos. De hecho, esta ecuación contiene periodos de cualquier longitud, 37, 51, 1052, lo que queramos, si solo tenemos el valor correcto de R. Al mirar este diagrama de bifurcación, puedes notar que se parece a un fractal. Las características a gran escala parecen repetirse en escalas cada vez más pequeñas. Y efectivamente, si nos acercamos, veremos que, de hecho, es un fractal. Podría decirse que el fractal más famoso es el conjunto de Mandelbrot. Lo inesperado aquí es que el diagrama de bifurcación es, en realidad, parte del conjunto de Mandelbrot. ¿Cómo funciona esto? Un resumen rápido del conjunto de Mandelbrot se basa en esta ecuación iterada. Funciona así. Escoges un número C, cualquier número en el plano complejo, y luego comenzamos con z igual a 0. Y luego iteramos esta ecuación una y otra vez. Si explota hasta el infinito, entonces el número C no es parte del conjunto. Pero, si este número permanece finito después de iteraciones ilimitadas, entonces es parte del conjunto de Mandelbrot. Intentemos, por ejemplo, con C igual a 1. Tenemos 0 al cuadrado más 1 igual a 1. Luego 1 al cuadrado más 1 es igual a 2, 2 al cuadrado más 1 es igual a 5, 5 al cuadrado más 1 es igual a 26, y rápidamente podemos ver que con C igual a 1, esta ecuación va a explotar. Entonces el número 1 no es parte del conjunto de Mandelbrot. ¿Qué pasa con C igual a menos 1? Tenemos 0 al cuadrado menos 1 igual a menos 1. Menos 1 al cuadrado menos 1 es igual a 0, y volvemos a 0 al cuadrado menos 1 igual a menos 1. Vemos que esta función seguirá oscilando entre menos 1 y 0, y por lo tanto seguirá siendo finita, y entonces C igual a menos 1 es parte del conjunto de Mandelbrot. Normalmente, cuando vemos imágenes del conjunto de Mandelbrot, solo se muestra el límite entre los números que hacen que esta ecuación iterada permanezca finita y los que hacen que explote. Pero, en realidad, no muestra cómo estos números se mantienen finitos. Así que lo que hemos hecho aquí es iterar esa ecuación miles de veces y luego trazar en el eje Z el valor que esa iteración realmente toma. Entonces, si miramos desde un lado, lo que realmente veremos es el diagrama de bifurcación. Es parte de este conjunto de Mandelbrot. ¿Y qué es lo que sucede? Bien, lo que nos muestra es que todos los números en el cardioide principal terminan estabilizándose en un solo valor constante. Pero los números en este bulbo principal terminan oscilando entre dos valores. Y en este bulbo terminarán oscilando entre 4 valores, tienen un periodo de 4. Y luego 8, 16, 32 y así sucesivamente hasta que lleguemos a la parte caótica. La parte caótica del diagrama de bifurcación ocurre aquí, en lo que se llama la aguja del conjunto de Mandelbrot, donde el conjunto se vuelve realmente delgado. Y puedes ver este medallón aquí, que parece una versión más pequeña de todo el conjunto de Mandelbrot. Eso corresponde a la ventana de estabilidad en el gráfico de bifurcación con un periodo de 3. Ahora el diagrama de bifurcación solo existe en la línea real, porque solo tenemos números reales en esta ecuación. Pero todos estos bulbos, que están fuera del cardioide principal, también tienen ciclos periódicos de, por ejemplo, 3 o 4 o 5,
Y podemos ver estas imágenes fantasmales repetidas si miramos en el eje Z. Efectivamente, también están oscilando entre esos valores. Personalmente, me parece extraordinario y hermoso. Pero si tienes una mentalidad más práctica, puedes preguntarte, ¿esta ecuación realmente modela poblaciones de animales? Y la respuesta es sí, particularmente en el ambiente controlado que los científicos establecieron en los laboratorios. Lo que me parece aún más sorprendente es cómo esta simple ecuación se aplica a una amplia gama de áreas de la ciencia sin relación entre sí. La primera confirmación experimental importante vino del estudioso de fluidos dinámicos Liv Shaver. Creó una pequeña caja rectangular con mercurio adentro y usó un pequeño gradiente de temperatura para inducir la convección. Solo 2 cilindros de fluido con rotación invertida dentro de una caja. No entraba nada más dentro de ella. Y por supuesto no podía mirar y ver qué estaba haciendo el fluido, por lo que midió la temperatura con una sonda en la parte superior. Y lo que vio fue un pico regular, un pico periódico en la temperatura, como cuando la ecuación logística converge en un solo valor. Pero a medida que aumentaba el gradiente de temperatura, se produjo una oscilación en esos cilindros rodantes a la mitad de la frecuencia original. Los picos de temperatura ya no tenían la misma altura. En cambio, iban y venían entre 2 alturas diferentes. Había alcanzado el período 2. Y a medida que continuó aumentando la temperatura, vio que el período se duplicaba nuevamente. Ahora tenía 4 temperaturas diferentes antes de que el ciclo se repitiera. Y luego 8. Fue una confirmación bastante espectacular de la teoría en un experimento bellamente diseñado. Pero eso fue solo el comienzo. Los científicos han estudiado la respuesta de nuestros ojos y los ojos de las salamandras frente a las luces parpadeantes. Y lo que encuentran es un periodo de duplicación. Una vez que la luz alcanza un cierto índice de parpadeo, nuestros ojos solo responden a un parpadeo de por medio. Es sorprendente en estos documentos ver emerger al diagrama de bifurcación, aunque algo confuso porque proviene de datos del mundo real. En otro estudio, los científicos les dieron a los conejos una droga que envió sus corazones a la fibrilación. Supongo que creían que había demasiados conejos, es decir, si no sabes qué es la fibrilación, es cuando tu corazón late de una manera muy irregular y no bombea sangre, y si no lo solucionas, mueres. Pero lo que encontraron en el camino a la fibrilación fue que el período duplicaba la ruta hacia el caos. Los conejos comenzaron con un latido periódico y luego entraron en 2 ciclos, 2 latidos juntos, luego 4 ciclos, 4 latidos diferentes antes de que se repitiera otra vez, y eventualmente un comportamiento periódico. Lo realmente genial de este estudio es que monitorearon el corazón en tiempo real y utilizaron la teoría del caos para determinar cuándo aplicar descargas eléctricas al corazón para devolverlo a la periodicidad. Y pudieron hacerlo con éxito. Así que usaron el caos para controlar un corazón y descubrieron una forma más inteligente de administrar descargas eléctricas para que volviera a latir normalmente. Asombroso. Luego está el problema del grifo que gotea. La mayoría de nosotros, por supuesto, pensamos en los grifos que gotean como objetos periódicos muy regulares. Pero se han realizado muchas investigaciones para encontrar que una vez que la tasa de flujo aumenta un poco, se duplica el periodo. Así que ahora el goteo viene de a 2. Tutup, tutup, tutup. Y finalmente, de un grifo que gotea puedes obtener un comportamiento caótico solo ajustando la velocidad de flujo. Si pensamos, ¿qué es un grifo en realidad? Bueno, hay agua a presión constante y una abertura de tamaño constante, y sin embargo, lo que obtienes es un goteo caótico. Entonces, este es un sistema caótico realmente fácil con el que puedes experimentar en casa. Abre el grifo un poco y mira si puedes obtener un goteo periódico en tu casa. El diagrama de bifurcación aparece en tantos lugares diferentes que comienza a sentirse espeluznante. Y quiero decirte algo que hará que parezca aún más espeluznante. El físico Mitchell Feigenbaum estaba analizando cuándo ocurren las bifurcaciones. Dividió el ancho de cada sección de bifurcación por la siguiente y descubrió que la relación se acercó a este número, 4.669, y ahora se llama la constante de Feigenbaum. Las bifurcaciones son cada vez más rápidas, pero en una proporción que se acerca a este valor fijo.
Y nadie sabe de dónde proviene esta constante. No parece estar relacionada con ninguna otra constante física conocida. Entonces, es en sí misma una constante fundamental de la naturaleza. Lo que es aún más loco es que no necesita tener la forma particular de la ecuación que te mostré antes. En cualquier ecuación que tenga una sola parábola, si la iteras como lo hicimos, podrás usar, por ejemplo, xn más 1 igual a seno de x. Y si la iteramos una y otra vez, también veremos las bifurcaciones. No solo eso, además, la relación de cuando ocurren esas bifurcaciones tendrá la misma escala, 4.669. Cualquier función de parábola iterada nos dará esa constante fundamental. Entonces, ¿por qué sucede? Bueno, se conoce como universalidad, porque parecería haber algo fundamental y muy universal sobre este proceso, este tipo de ecuación y ese valor constante. En 1976, el biólogo Robert May escribió un documento en Nature sobre esta misma ecuación. Generó una revolución y las personas que investigan estos documentos lo han citado miles de veces. Y en el documento indica que deberíamos enseñarles a los estudiantes acerca de esta simple ecuación porque les daría una nueva intuición de las formas en las que las cosas simples, las ecuaciones simples, pueden crear comportamientos muy complejos. Y sigo pensando que hoy realmente no les enseñamos de esta manera. Es decir, enseñamos ecuaciones y resultados simples porque esas son las cosas fáciles de aprender y que tienen sentido. No arrojaremos caos a los estudiantes, aunque tal vez deberíamos lanzarles al menos un poco. Por eso estoy tan entusiasmado con el caos y con esta ecuación. Porque, ¿cómo llegué a tener 37 años sin escuchar acerca de la constante de Feigenbaum? Desde que leí el libro Caos de James Gleick, he querido hacer videos sobre este tema y ahora finalmente lo estoy logrando y espero estar a la altura porque lo encuentro increíblemente fascinante y espero que tú también.